Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que nos va a ayudar muchísimo a todos los procesos que nosotros estamos llevando, procesos de la vida. Hay que recordar que a diferencia de muchas de las otras cosas, bueno, el trabajo nos da, por supuesto, dignidad, nos da también lo necesario para el sustento y también nos puede dar una mejor posición social. En la casa nosotros tenemos una buena relación familiar, podemos tener abrigo, seguridad. Es decir, cada uno de los roles de la vida que nosotros pasamos nos ayuda muchísimo en diferentes formas. El vivir una vida cristiana nos ayuda a nosotros de manera integral, de tal suerte que la vida cristiana toca todas esas esferas. No solamente es un asunto de culto, es decir, un asunto en donde yo estoy en este grupo o estoy enlazado o unido con una serie de personas o en una entidad con la finalidad de poder llevar a cabo un culto o una relación particular con Dios, sino que también eso que yo recibo, esa información que yo recibo, igualmente me sirve a mí para todas las cosas que en la vida yo voy a pasar. Y cada una de esas cosas que nosotros vivimos y que tenemos en la vida, vamos a poderlas afrontar de una manera más apropiada, más efectiva, y nos vamos a sentir también felices con nosotros mismos, porque también hay que entender que la felicidad, como dijo el mismo Jesucristo, no tiene nada que ver con los bienes que poseemos. La vida y la felicidad tienen un alcance mucho mayor cuando nosotros entendemos en qué consiste la misma y cómo podemos ir avanzando en ella para tener victoria siempre. Pues entonces este tipo de mensajes y este tipo de relación y este tipo de inspiración de nosotros nos ayuda muchísimo en un proceso como este. Bien, vamos a entrar ya en la palabra. Dice así la palabra en 2 de Timoteo 3, del 1 hasta el 5, leo para ustedes aquí en pantalla que se encuentra el pasaje y está en Nueva Traducción Viviente. Dice así: también debes de saber esto, le habla Pablo a Timoteo. Vea, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, imperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mejor no estés con estas personas. Estas palabras, la primera del versículo 1, la encontrará usted en su Biblia 4 veces. También debe de saber esto, que en los postreros días, y precisamente de eso es de lo que queremos nosotros hablar. Porque ciertamente en los postreros días, que de paso, no serán estos. Yo les pregunto, porque también en mi época, cuando era joven, nos decían lo mismo. Estamos en esos postreros días. Y cuando Pablo le habló a Timoteo, estaban en esos días y ellos pensaban que eran días cercanos. De hecho, todas las situaciones convulsas que había con el Imperio Romano atacando diferentes tipos de regiones y las situaciones de la persecución del cristianismo allí como un grupo, digamos, malhechor, porque habían diferentes tipos de fuerzas que en realidad querían que esto feneciera, que esto terminara, pues les hacía pensar a ellos también que estaban en los últimos tiempos o en los tiempos posteriores o esos últimos tiempos. Esta palabra, como les dije, se repite 4 veces y vamos a verla nosotros de ellas 3, de las cuales habla la palabra en ese sentido, porque 2 de ellas son muy nefastas, muy negativas, y la tercera realmente nos trae a nosotros aliento, ayuda, esperanza. Quise colocar este tipo de imágenes que ustedes ven ahora aquí de esta persona con un aparato que ayuda a poder tener en ese sentido pues una visualización de algo que no está, pero que para esa persona sí existe.
porque obviamente a través de los ojos está llegando a la mente y ahí la persona puede imaginar lo que quiera, visualizando todo lo que allí hay. Ustedes la pueden ver, bueno, no sé si les ha sucedido en algún momento, tal vez en el pasado, si les ha sucedido que han llegado a un mall o a uno de estos edificios grandes donde hay un espacio donde la persona puede ver este tipo de imágenes. Ahí vemos nosotros lo que se llama la realidad aumentada. Ahí usted puede ver una serie de simulaciones de cosas que no están, que no existen, no sé, una batalla, tirándose, por ejemplo, de un tobogán, tirándose, no sé, de algún sitio, de algún risco, empezando a volar. Y esto crea en la mente de la persona una serie de reacciones, por supuesto, porque la mente lo que está viendo y a través de los ojos es real, para esa persona es real. Para nosotros es real que todas las cosas que estamos viendo, que están aconteciendo, sí existen y que nos están llevando a eso. Pero Pablo, en este caso, o en la palabra en general, habla con respecto a los tiempos posteriores y esos tiempos debemos de entenderlos como que futuramente habrá momentos de, y empieza a describir cómo serán esos momentos, como si esta persona estuviera viendo, y es lo que Pablo le está describiendo a Timoteo en ese instante en que le escribe la carta sobre esos tiempos de futuro. Para que el lector, en este caso Timoteo, pueda observar con claridad algo y que no lo tome de manera sorpresiva. Esto es interesante y muy importante para nosotros porque hoy en día muchas películas nos traen mucho futuro de las cosas que van a suceder, algunas buenas, otras malas, y casi siempre en todas estas cuestiones futuristas está implícito la lucha de las personas, la fe de las personas y el interés de estar mejor, el interés de estar mejor. Pablo no le está diciendo estas cosas a Timoteo con la finalidad de que entienda de que le va a ir peor, de que su vida va a estar desgraciada, que no va a haber algo importante que vivir en el futuro. No, está hablando sobre cosas que van a acontecer, pero también lo está preparando, lo está predisponiendo para que él esté preparado para enfrentar aquellas cosas con hidalguía, con fuerza, con energía, con valentía. Por lo tanto, nosotros debemos de comprender que si ahora estamos leyendo esto y estamos viendo ese futuro, como que se va acercando ese futuro, que podamos entender entonces en ese sentido que debemos de estar preparados y que debemos de estar nosotros orgullosos de la carrera que hemos vivido hasta ahora, porque aquí estamos vivos. Hoy nos ha permitido el Señor estar aquí, bendito su nombre, como dijo también Samuel, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Entonces, si aquí nos ha ayudado el Señor, pues entonces debemos de entender que para algo será. De hecho, así es la vida y así debemos de entenderla. Nosotros estamos aquí por un propósito de Dios. No hemos fenecido, no hemos terminado, no hemos muerto y nos queda bastante rato de camino si el Señor así lo quiere y si esa es su voluntad y vamos a tener que enfrentar muchísimas cosas. Así que empezamos. Primeramente, debemos de decir nosotros, cuando habla la palabra con respecto a los postreros días, dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, habrá hombres que van a ser amadores de sí mismos. Entonces, esta situación ya se ve venir. Y no está hablando de aquellas personas que no conocen de Dios. Lo más terrible de esto es que ese tipo de personajes, ese tipo de modelos de vida, también los podemos encontrar nosotros en la vida cristiana. Y por eso, con mayor razón, Pablo le está estableciendo esto, porque él mismo, Pablo, en la carta, le habla que esas personas se van a inmiscuir, que se van a meter, que van a estar de entre los mismos hermanos y lo que es peor, serán líderes, serán personas líderes. Por lo tanto, nosotros no podemos descuidar nuestra vida de fe en muchas líneas, no solamente en perseverar, pues eso es muy importante. Hay que perseverar, pero perseverar porque tenemos un objetivo que queremos lograr.
y efectivamente no perder la vida eterna. No queremos nosotros al final de la vida, como dice Pablo, no puede ser posible que llegando al final de la vida nosotros vayamos a quebrantar todo aquello que nosotros hemos creído y nos perdamos. Pues así lo dice la palabra en muchas formas e incluso en el mismo libro de Apocalipsis no lo habla y no lo señala de manera permanente. Permanente. A ustedes les toca luchar. Y por eso en los primeros pasajes del libro de Apocalipsis, en los primeros 3, usted podrá encontrar una serie de recriminaciones a diferentes iglesias o grupos o equipos de ministerio que se encuentran en diferentes lugares allá en el Asia Menor. Y a cada uno les advierte sobre cosas distintas que nos sirven a todos nosotros y nos advierte que tenemos que estar con la lámpara encendida, o sea, que nosotros debemos de estar activos y siempre debemos de ser luz, siempre debemos de ser luz. Entonces, es cierto, van a haber hombres amadores de sí mismos que tienen una serie de características bastante particulares, pero también habrá hombres amadores de Dios. Entonces, no se sienta tan mal y no diga, ay, Dios mío, qué futuro nos espera. ¿Qué situación más terrible nos va a esperar? Tranquilo, porque los que hemos tenido fe en el Señor sabemos que está pronta la redención, está pronta la salvación, está pronta la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Sí, claro, van a haber hombres amadores de sí mismos, como bien leyó ahora Carolina y volvimos a leer nuevamente con las características que nosotros vamos a ir conociendo acá. Pues la palabra habla de estos hombres que van a ser personas líderes, van a ser personas con una gran trayectoria, con una gran atracción. También hay mucha gente que los va a seguir. Y una vez que estas personas no son el anticristo, no, pero son el preámbulo para las cosas que han de suceder, las cosas ya cada vez más fuertes, donde el mundo va a estar de espalda a Dios y va a negar todo lo que signifique Dios y va a querer que todo eso sea destruido. Eso es así. Por eso nosotros visualizamos ese futuro que no está tan lejano. Hoy podemos decir que es un futuro que no está lejano. Lo primero que debemos de entender nosotros es que esas personas aman su imagen y usted lo podrá ver. Entonces, por eso yo quiero hacer más énfasis en aquellos aspectos que tienen que ver en función de la naturaleza de lo que debería de ser el cristianismo. Pues usted no esperaría que una persona líder cristiana pues busque imagen, busque protagonismo y no servirle más bien a los demás y así servirle al Señor. Usted diría, o sea, es contradictorio, no tiene ningún sentido, pero sí, por eso hago más énfasis en ese hecho que en el otro de aquellas personas que de una u otra manera se van a levantar en el mundo secular, no sé, un cantante, un político, una persona que digamos, está buscando de alguna manera hacerse millonario, digamos, un narcotraficante, que todos le conocemos el nombre, ya tiene trayectoria internacional, se conoce o se le conoce en muchos países. Sí, claro, estas personas de una u otra manera van a estar interesadas en proclamar su imagen, que su imagen se pueda ver, en proyectarla de la mejor manera. Pero es una cosa verdaderamente desastrosa, pero así desastrosa, verlo en el cristianismo. Ver un pastor, un ministro, quien quiera que sea, un líder cristiano carismático, buscando fama, buscando que la gente lo ame, buscando que la gente lo admire, buscando que la gente se tome fotografías con ellos, que hagan cosas con estas personas, buscando que la gente finalmente pues los adore. Esto es verdaderamente desastroso. Usted lo puede ver en la política, lo puede ver en estas circunstancias que le digo a cantantes, autores de diferentes cosas, no sé, personas que han hecho películas. Eso es entendible, claro que es entendible. Estas personas eso es lo que buscan, fama y buscan precisamente que mucha gente le conozca, lo admire, etcétera. Pero verdaderamente es algo que nosotros nos duele muchísimo cuando vemos pastores y cuando oímos esa palabra, por ejemplo, en personalidades de gobierno que les dicen, son los corruptos,
son unas personas corruptas. Más doloroso, más desafortunado es cuando hablan de esas personas, de pastores, ministros, sacerdotes corruptos. Personas que saben que hay otros que han robado y aún así dicen, no, ellos son santos. Personas que de una u otra manera también ellos mismos han hecho muchas cosas malas y aún así consideran que porque como la gente los sigue admirando y queriendo, pues ellos no han hecho nada. Y lo que han hecho se justifica porque muchísimas torpezas y tonterías que se dicen en ese sentido con respecto a estas personas. La Biblia dice que son personas que tienen una gran avaricia, es decir, no se conforman con un poquito, no quieren solamente que su propia gente, incluso de su propia congregación o de sus propios núcleos o grupos donde ellos están, les admiren. Quieren proyectar esa imagen. Por eso la primera palabra que Pablo precisamente está usando aquí habla de hombres que serán en este caso o que tendrán en ese sentido una situación de vida que son amadores de sí mismos. Ellos buscan que la gente en este caso tenga una gran admiración para ellos y va a hacer todo lo necesario y no se va a conformar porque no solamente va a querer de la gente, quiere su dinero, quiere su familia, quiere las posesiones que ellos tienen. Por eso dice que estas personas amadoras de sí mismos van a ser y van a desarrollar mucho la avaricia. Van a ser personas avaras. Pero oiga cómo la palabra lo titula, que dice que van a ser personas ingratas. A ellos no les va a importar si usted sufre, si está viviendo alguna situación especial de vida, si hay alguna condición particular que usted esté viviendo de pobreza. No, ¿qué les importa? ¿Qué les importa a ellos mientras ellos estén bien? Entonces, efectivamente, la palabra los habla así. Y sucede con gobernantes, sucede con militares, sucede también con personas, ¿cómo se llama? Cantantes, o sucede igualmente con otros tipos de individuos. No les importa, son personas ingratas. Es decir, no tienen esa sensibilidad en ese sentido para con terceros con respecto a lo que les está pasando. Es más, ven que efectivamente ya no tienen forma de vida y buscan de alguna manera ver qué les pueden sacar a esas personas. No hay cosa más terrible de verlo que en un líder cristiano, en una persona que dijo haber creído en el Señor, llevó y arrasó masas, llevó un mensaje maravilloso y luego los engañó vilmente, porque esas personas confiaron en él. Pero también la palabra dice que son personas vanas, o sea, lo que está buscando son cosas efímeras. ¿Cuántas veces nosotros debemos, y hemos hablado esto, debemos de entender y recordar que de nada vale todas las posesiones que nosotros tengamos si a esas posesiones nosotros le damos un nivel superior, un nivel o una calidad o una prioridad para la vida? Lo más importante es tener bienes. Eso es un error grave. Es más, la Biblia lo titula en diferentes momentos y en diferentes circunstancias. El mismo Jesucristo enfatiza muchísimo de que nada hemos traído a este mundo, nada nos podremos llevar de él. Y habla de un hombre, habla en una parábola de un hombre que decía, alma mía, estate satisfecha, mira, voy a agrandar los graneros porque voy a conservar muchas cosas aquí. Y el mismo Jesucristo le habla en estos términos, necio, porque hoy precisamente vienen por tu alma. ¿Y de quién será ahora todos esos bienes que has acumulado? ¿Sí? Efectivamente, es otra de las condiciones bastante dolorosas. Son personas que quieren tener fincas, son personas que quieren tener los mayores lujos, los mejores automóviles, tener los mejores caballos, que usted dice aquí, ¿quién entrena caballos y anda con caballos, sino las personas que tienen muchísimo dinero? Usted ve a un líder cristiano entrando en cosas como esas. Usted ve a una persona cristiana queriendo tener una casa de más de 80 millones de colones y no viviendo una vida moderada como lo dice la palabra de Dios. Sí, ya tocaron ese nivel que Pablo le llama es vanidad.
Pero también dice Pablo que son personas arrogantes. No hay en ninguna de sus palabras, humildad. No hay autenticidad. Ellos se creen que son mejores personas, mayores personas y efectivamente por eso es que son ingratos, porque son capaces con esas palabras de humillar a los demás. Es que usted no cree en Dios, es que usted piensa que no, usted tiene que sembrar, usted tiene que actuar, usted le falta fe. Son verdaderamente personas arrogantes, porque les voy a decir algo. Esto lo dice precisamente Pedro. Pedro dice que todos nosotros habremos de pasar de alguna manera algún tipo de sufrimiento. Recordarán ustedes, la semana pasada lo estuvimos hablando nosotros, Pedro así lo intitulaba en su carta y le decía a los hermanos, es que es mejor pasar sufrimiento si estás padeciendo precisamente por causa del Señor, porque es su voluntad. Porque es peor estar pasando las situaciones porque vivimos en pecado que estar pasando situaciones porque realmente nosotros estamos viviendo o padeciendo para el Señor. Estas personas son terriblemente arrogantes. Creen que solo ellos tienen la razón y usted los escucha en sus discursos, en su manera de hablar y usted dice, wow, qué sabiduría. Sí, pero cuidado, espérese. Haga como comer pescado y desmenúcelo con mucho cuidado. No se trague esas espinas, porque al final le van a ser muy perjudiciales. Estas personas hablan así, lo que están buscando es su atracción para luego convertirse en lo que en realidad son, personas arrogantes. Es más, la palabra lo titula también así, son atrevidos, son irrespetuosos, pues a eso se refiere. No es que sean, por ejemplo, personas que se atreven a retos grandes, o sea, que no le tienen miedo. No. Son personas que en ese sentido creen que nos poseen a nosotros. Se creen personas dueñas de nosotros mismos y nos faltan al respeto a nosotros. También la palabra de Dios nos enseña a nosotros otras cosas que dice la misma palabra que estos individuos son. Pues dice la Biblia que son desobedientes a padres. Así lo dice. Entonces, también es importante poder ver una trayectoria de estas personas desde su pasado. ¿Cómo han sido en su pasado y la vida que han vivido? Porque esto nos va a describir muchísimo cómo será su futuro. ¿Cómo veremos en los postreros días a estas personas? Además, dice la palabra y lo titula muy bien, que son amadores de placeres. Es decir, si son vanos, si son personas que están buscando en ese sentido las cosas superficiales, entendemos que todo lo que les interesa es tener placer. Ellos no quieren tener nada de tristeza. Entonces, el mensaje de ellos es pura alegría. Todo es gozo, todo es felicidad y el Señor nos va a traer prosperidad. Van a ver ustedes cómo yo los voy a llevar a lugares, sí, amadores de placeres. Ellos no quieren escuchar de problemas, pero este es un ingrediente natural, inherente a todo ser humano. No es solamente, claro, todos nosotros evitamos el sufrimiento y lo que queremos tener es puro placer. Tener placer en todo sentido. Tener el dinero que queremos, tener el sexo que queremos, tener las condiciones sociales que queremos, tener el mejor trabajo, tener la mejor familia, todo lo bueno. Sí, claro que sí, pero eso no existe. No existe el todo lo bueno y quien lo quiera vender lo está engañando. Quien le está diciendo que su vida ahora en Cristo es puro placer, entonces empecemos a hablar del Cristo, del cual en realidad dice la Biblia que sufrió muerte y muerte de cruz. Y que Él hizo estas cosas y que padeció esto, el autor de la vida padeció estas cosas por amor a nosotros. Y eso no existe en este tipo de personas. No hay amor para los demás, hay amor para ellos, pero no hay sacrificio. Y esto es parte de la vida verdadera. El sentido de sacrificio. Amadores de placeres. Solo quieren vivir bien, estar plácidamente sin que nadie los involucre a ellos en cosas que son quejas, que son dolorosas, que son sacrificios. Ese tipo de palabras jamás quieren tenerla en su vocabulario. Además dice la palabra que son personas implacables, o sea, se proponen algo,
Bueno, Dios mío, qué bueno que hayan personas que quieren proponerse algo hasta lograrlo. Sí, pero es que estas personas lo que buscan es que si quieren lograr algo, lo harán a costa de cualquiera. Y cualquiera que les estorbe lo van a anular de alguna manera e incluso a quitarles la vida. Oiga, ¿qué tipo de personajes son estos? Son líderes atractivos, son líderes que arrastran masas, pero son personas implacables, son crueles y además, naturalmente, son traidores. Muchas veces estas personas, todo aquel que signifique para él un enemigo, alguien que va a tomar su lugar, son prontamente eliminados por las intenciones que ellos tienen. Solo ellos podrán reinar. En los postreros días, dice la palabra de Dios, van a ustedes a encontrar hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos. Y Pablo lo describe a través de los siguientes pasajes que ahora se leyó también y habla sobre todas aquellas cosas de los placeres. Habla de cómo quieren quitarse de encima a cuanta persona conocen que en realidad están en contra de ellos. No le van a permitir ni a usted ni a mí que tengamos una opinión diferente. Jamás, jamás. Es solo lo que ellos dicen. Es más, ellos jamás, por eso dice que son desobedientes a padres. Y preste atención a eso, porque estas personas jamás le van a permitir a usted y a mí reconocer en ellos una equivocación. Ellos nunca se equivocan, ellos están bien siempre. Son personas intachables, pero personas incorregibles. No se les puede corregir. No existiría para ellos una disciplina por parte de terceros. Jamás, impensable. No hay dentro de sus mentes algo como eso. ¿Por qué? Porque ellos son los únicos que tienen la razón. Y esto usted lo encontrará, y por eso hago tanto énfasis, precisamente, no que lo mire en políticos, en personas que no conocen de Dios. Claro que ahí los vas a encontrar por montones, sino que hablo de aquellas personas que están infiltradas dentro del cristianismo, dentro del movimiento cristiano, y son líderes, son pastores, son ministros. Cualquiera que sea, no solamente pastor, estoy hablando de un maestro, estoy hablando también de un líder carismático en general que puede estar trabajando en cualquiera de las áreas de la iglesia. A eso nos referimos. Entonces, cualquiera de ustedes puede ser disciplinado. Es más, él mismo los va a disciplinar a ustedes y a mí, pero él nunca va a recibir disciplina de nadie. Eso está impensable. Ni lo piense, ni piense que eso va a ser así. No importa en qué haya caído, si lo encontró usted una mentira o fue cualquiera de estas cosas que hemos leído acá nosotros. De alguna manera se comportó mal con una persona. No, yo estoy bien. Él es el que estaba mal, por eso le sucedió eso. Porque eso es así. Son personas muy crueles. La forma de tratar a los demás son una forma despiadada. Bien, terminamos pero también vemos la otra parte, la otra cara, el complemento, porque estas personas no existirían si no hubiesen personas que los siguieran. En los postreros días, por favor, váyase a Primera de Timoteo, capítulo 4, Primera de Timoteo, capítulo 4, y aquí tiene el complemento, porque esto es así. No habría personas como ellas si no hubiera gente que los siguiera. Es que eso es lo más doloroso de la vida, que ellos cada vez tienen más y más y más personas que los siguen. Entonces, ahora están más cegados que nunca. ¿Por qué? Porque vea el montón de gente que me sigue. ¿Cómo voy a estar yo equivocado? Pero esta es la realidad. Y en su equivocación más bien se está convirtiendo en una droga para ellos que los enceguece, que no les permite poder ver con claridad que están equivocados. La palabra de Dios dice en Primera de Timoteo, capítulo 4, el Espíritu mismo nos dice claramente que en los postreros días, y en otras Biblias dice en los postreros tiempos o en los últimos tiempos, algunos van a negar la fe y van a seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres, oiga, entonces ahí está el complemento. Ciertamente hay muchas personas
que andan metidos en drogas, son gente traficante de drogas, hay gente que trafica armas, hay gente que trafica órganos, hay gente que trafica niños, hay gente que trafica mujeres, en general trafican personas, pero no habría de este tipo de personas que hagan y cometan esos delitos tan atroces, tan dolorosos, si no hay gente que consume lo que ellos hacen. Esa es la gran realidad que nosotros tenemos que entender. Entonces, observe, porque usted y yo nos podríamos convertir o en el primero o en el segundo. Entonces, preste mucha atención porque van a haber personas que van a abandonar la fe. Oiga, y no es solo abandonarla, no es que es una persona decepcionada de ver lo que hacen este tipo de líderes. No, señor, no. No, es que se convierten en líderes porque dice la Biblia que algunos van a apostatar. Eso significa que ahora van a pelear en contra de la fe y de forma encarnecida. Es decir, van a luchar a más no poder para que esa fe ya no exista. Eso es un apóstata. Es una persona no que simplemente se decepcionó de las cosas de Dios. No. Es que vivió las cosas de Dios y ahora es el enemigo número uno de esa fe. A eso se refiere. Dice que aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para que los comamos y luego les demos gracias. Así lo hacen los creyentes que conocen la verdad. Oiga, increíble esto que está hablando Pablo aquí. Es increíble cómo hay personas que efectivamente van a apostatar de la fe, van a contradecir la fe, van a luchar para que la fe no exista. Entonces, aquí efectivamente vamos a tener nosotros enemigos ganados y tendremos que tomar una decisión. O somos de ellos o somos de lo que hoy hasta este momento vamos a hacer. Hay gente que también tiene una visualización, como vemos en esta gráfica, con esta joven, que se ven drogados, que quieren eso, que no se los da la fe cristiana, que no se los permite la fe cristiana. Son personas en realidad que buscan ahora ¿cómo decirlo? Como una vivencia, como una experiencia que no les puede dar la vida cristiana. Y van a contradecir todo. ¿Por qué? Porque precisamente quienes les esperan allá para brindarles todos esos placeres, todos esos gustos, les van a pedir que no pueden tener ninguna convicción con respecto a lo que antes creyeron. Y los van a convertir, digámoslo de alguna manera, a su fe, los van a convertir a su fe y los van a convertir en soldados para que luchen con esto. ¿Recuerdan ustedes el caso de Pablo? Pablo era una persona que, aunque no es un apóstata, porque hay que recordar que para ser apóstata primero tuvieron que haber creído en Jesucristo, Pablo se convirtió en un persecutor de la fe cristiana. Y efectivamente fue cruel y todo lo que en la palabra vimos nosotros en aquellas otras personas líderes. Pablo no le importaba, dice la Biblia, que aquellos hombres que fueron a apedrear a Esteban, en el libro de Hechos, lo leemos nosotros, dice que esas personas que fueron a apedrear, capítulo 7, que fueron a apedrear a Esteban, precisamente dejaron sus túnicas a los pies de Pablo. Quiere decir que Pablo era el líder de esas personas que estaba simplemente dirigiéndolos a ellos a hacer eso. Y Pablo, dice la Biblia, que se llenó de una energía tal que él pidió órdenes, pidió que le dieran permisos para poder perseguir a los cristianos más allá de la región de Israel. Bueno, dichosamente dice la palabra de Dios que yendo de camino a Damasco, Pablo se encuentra con una luz enceguecedora que le empieza a hablar y le dice, ¿por qué me persigues? Mira, ¿cuál es el problema que vos tenés? ¿Por qué estás dando patadas contra el aguijón que te dice, avanza por donde yo te estoy diciendo? Y esto es interesante también para nuestras vidas porque yo reconozco, a veces no quisiéramos hacer lo que en realidad la palabra dice que debemos de hacer.
Y nos desagrada que tengamos, en muchos casos, que hacer cosas que detestamos, que no queremos hacer nosotros. Mira, tienes que perdonar a una persona. No, ¿por qué? ¿Yo por qué? Si él fue la persona que me hizo el daño, tienes que perdonarla. Mira, tienes que ayudar a esa persona que es tu enemigo. ¿Cómo lo voy a ayudar si es mi enemigo? No, jamás. Aquí el asunto es ojo por ojo y diente por diente, que él se dañe como me dañó a mí. Increíble, ¿verdad? Esas cosas realmente pasan entre los cristianos y tenemos esas conductas muchas veces donde no queremos perdonar, donde no queremos ayudar, donde no queremos reconciliar, donde nosotros no queremos vivir una vida cristiana. Y deseamos muchas veces de todo corazón que a aquellas personas les vaya tan mal como nos ha ido a nosotros. Eso no debe ser. Porque eso precisamente es apostatar de la fe. Primero creí, pero me hicieron tanto daño que ahora dudo de eso, y no solamente eso, sino que ya renuncio y ahora me convierto en un enemigo de aquello. Esto hay que pensarlo muy bien, porque ciertamente nosotros, como dice la palabra, algunos van a apostatar de la fe que habían creído. Oiga, y no estamos tan lejos. ¿Sabe por qué? Porque hemos profundizado en la palabra y en los años, en los días de caminar con Dios, en los días de caminar con el Padre. Y esto nos puede llevar a nosotros a lugares tremendamente oscuros y difíciles para poder regresar. Muchas veces dice la misma palabra, ¿verdad? Que una persona que ha quebrantado esta esperanza que hay en el Espíritu Santo y ha maldicho al Espíritu Santo, ha hecho un daño al Espíritu Santo, niegan la eficacia del Espíritu Santo, ya no hay para ellos perdón. Igual lo dice Pablo en este caso con las personas que una vez que habían aceptado las cosas de Dios y que fueron lavados con la sangre de Cristo, que hayan apostatado, ya no hay forma de cómo puedan regresar de ahí. Pero ¿sabe cómo empieza todo? Con una decepción. Así es como empieza en la vida cristiana. La palabra de Dios nos enseña a nosotros precisamente en Hebreos 10:38, pero mi justo, dice la palabra, vivirá por fe. Esta es la realidad que tenemos. Nos vamos a encontrar con muchas personas que de una u otra manera nos van a hacer daño, que nos van a decepcionar, pues, que nos van a decepcionar. Ay, yo creía que ese pastor era muy bueno. Ay, yo creía que ese hermano me iba a ayudar. Ay, yo creía que... Y ahí seguimos. Pero debemos de entender, dice la palabra, que si usted se vuelve atrás, dice el Señor, no agradará a mi alma. No me va a agradar. No debes volver atrás, porque sabes, es el paso antes del paso de la apostasía. Dice la palabra de Dios que usted debe de vivir por fe. Los justos del Señor, usted y yo, debemos de vivir por fe. Dejar de lado, dejar que el Señor se encargue de la venganza y que nosotros entendamos que no debemos de amar al mundo y las cosas que hay en el mundo, sino más bien nosotros debemos de perseverar, de luchar, de pelear por esa fe que nosotros hemos creído y no volver atrás, porque eso es lo que sigue muchas veces para muchas personas. ¿Sabe que hay mucha gente, incluso gente famosa que nosotros conocemos en el mundo, que primero vivían una vida placentera en el Señor? Bueno, se les abrió una oportunidad para hacer cosas seculares y a partir de ahí empezaron a dejar de lado las cosas de Dios y la fe en Jesucristo. Y entonces empezaron a negar la fe y ya no volvieron nunca más. Pero el justo, mi justo, dice el Señor, vivirá por fe. Y si se vuelve atrás, no agradará a mi alma. Número 3, la palabra nos dice con mucho énfasis de los postreros días. No solamente en los postreros días habrán hombres amadores de sí mismos. No solamente habrán en este caso personas que van a dejar de lado la fe, apostatarán de la fe, sino también dice la palabra que en los postreros días, esos mismos días, usted debe luchar por ser salvo de la perversa generación, de lo que se está levantando delante de sus ojos. Debemos de luchar entonces en ese sentido. Miren lo que dice precisamente el libro de Hechos. Pedro está hablándole a las personas que creyeron
en el Señor y que dijeron, wow, vemos todas estas cosas que están sucediendo. Del lado de Dios hay cosas maravillosas también. Sabemos que hay cosas bonitas, hermosas, del lado del mundo, del lado del enemigo, del lado de la oscuridad. Pero esto ya entendemos que se trata de situaciones que nos quieren robar el alma, que no nos quieren dar vida, sino más bien es una situación de muerte. Entonces, abrazan el evangelio del Señor y ven cosas maravillosas ahí. Entonces, ellos mismos le preguntan a Pedro, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer para ser salvos? Y Pedro, en este caso, capítulo 2, versículo 40, permítame llegar allá, entonces ya estamos ahí. Pedro siguió insistiéndoles entonces a ellos con más argumentos y les exhortaba, dice la palabra, ustedes tienen que alejarse de esta perversa de esta perversa generación para salvarse. Ustedes tienen que luchar, tienen que luchar. En los postreros días ya está claro que van a haber personas, hombres, mujeres, amadoras de sí mismo. Claro, en los postreros días van a haber personas, hombres y mujeres que van a contradecir la fe. Pero en los postreros días, usted y yo debemos de levantarnos también para ser una columna, para ser personas fuertes, para ser personas luchadoras que le permitan a otros poder regresar a la fe, que le permitan a otros poder salvarse finalmente. Usted y yo debemos de ser esas columnas y salir de la perversa generación. No vamos a entrar a ese río de ruina y de daño. ¿Sabe? A propósito que hablo del río, quiero mostrarles una imagen que es muy importante para mí porque nos va a ayudar muchísimo en ello. Observe bien lo que sucede allí. Eso es lo que quisiera que ustedes vieran. En Lucas capítulo 6, versículo 48 y 49, que aquí también le vamos a mostrar, habla la palabra, está hablando Jesucristo precisamente, y entonces Jesús dice, en este caso, ¿por qué hay personas que me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Bueno, muy sencillo, la misma palabra lo dice, el mismo Jesús lo está estableciendo en el libro de San Juan, donde dice el mismo Jesús que, o dice la lectura, que habían personas que ya no lo seguían, porque es que, digamos, la palabra era muy fuerte, había que dejar muchas cosas, había que dejar de lado y abrazar nuevas conductas que tal vez a algunas personas no les era tan agradable, ¿verdad? Cuando las volvían a recordar. Pero entonces entendemos, y Jesús está hablando en ese pasaje de Lucas capítulo 6, y la siguiente parte empieza a decirlo de esta manera, pero primero quiero que vean esa imagen, porque se trata precisamente del desbordamiento de un río y los estragos que causa en ese sentido el río. Vean por un lado en la pantalla, en la parte inferior, en el centro, una serie de latas y despojos, lo que quedó después de aquella situación que se dio en el río donde se desbordó. Y al fondo ustedes pueden ver una serie de propiedades, de casas, que unas, bueno, seguramente ahí se les fue el patio, pero la casa como tal quedó incólume. Es decir, no tuvo ninguna dificultad, no la afectó. A los dos, ahí está claro, a los dos les afectó el río, pero uno de los dos quedó bien y el otro no. ¿Por qué? Bueno, de acuerdo a la palabra, así es también la vida. Dice Jesucristo hablando, ¿a qué compararé yo a esa persona? Dice la Biblia, es semejante a un hombre que al edificar su casa, esta palabra es importante, cavó y ahondó y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente, el río dio con toda su fuerza, con ímpetu, dice en otra palabra, contra aquella casa, pero no la pudo mover porque había sido construida sobre la roca. Versículo 49 dice la palabra, pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin echar cimientos, o sea, superficial. Y el torrente o el río
dio con ímpetu. Oiga, el ímpetu es el mismo para los dos. ¿Cuál es la diferencia? El resultado. Primero las condiciones en cómo construye su vida y el resultado final. Entonces entendamos nosotros que esto es la parte más importante de por qué perseverar en medio de una generación, como dice el mismo Pedro, perversa. Dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. ¡Wow! Pues así es, claro que aquellas casas de allá del fondo sufrieron todas las situaciones del embate del río, pero no cayeron. Y esta también sufrió todas las condiciones de lo que viene en la fuerza del río, esa marea que trae. Cómo da con ímpetu, con fuerza, sin discriminar nada. Y esa es la realidad de la vida. Ese río representa la vida, las condiciones de la vida, los aspectos negativos, los que nos hacen sufrir, esas cosas que queremos evitar. Pero si usted y yo estamos bien fundamentados, pues lo dice ahí bien claro, para eso tenemos que entender que hay que cavar y ahondar. Cavar y ahondar es que nuestros fundamentos tienen que estar bien claros, que no pueda ser posible que una persona le llegue y le diga, vea, es que dice en, no sé, en el Evangelio según Pedro, y usted dice, uy, de verdad, y dice, claro, ¿cómo no le va a creer si nunca ha leído la Biblia? Si nunca acostumbra, no tiene el hábito de estar leyendo frecuentemente la palabra de Dios. Y cuando venga una persona, como dice la Biblia, cualquier viento de doctrina lo va a tumbar y lo va a hacer creer cosas totalmente aberradas, contrarias a lo que realmente dice la palabra de Dios y la fe cristiana. Entonces, no es cierto que hay personas que los toman desprevenidos. No. Aquí el dilema es es que esas personas no empezaron a cavar y a ahondar sobre la roca firme, no construyeron su vida sobre bases sólidas y cuando vino el momento del tormento, se fueron igual que cualquiera de las otras personas que aquí en este pasaje menciona la palabra. Entonces, hermanos, yo les hago a ustedes una motivación importante. Sigamos perseverando en las cosas del Señor sin importar qué veamos, porque la carrera no se termina en ese momento. La carrera sigue. Y vamos a ver, así como hemos visto, vamos a ver muchas situaciones adversas y contrarias, más hombres y mujeres amadores de sí mismos, más personas que van no solamente a abandonar el evangelio, sino que además hablarán pestes del evangelio, hablarán re mal de las cosas de Dios. Van a ser personas, como dice la misma palabra, impías, no van a creer nada, en nada van a creer, van a odiar más bien el evangelio. Pero tú debes seguir perseverando y creyendo a estas cosas que el Señor trae para tu vida. 3 veces la palabra habla en los postreros días. 3 veces. Dice que se levantarán hombres amadores de sí mismos, se levantarán personas que en este caso van a apostatar de la fe. Pero igualmente la palabra nos menciona a nosotros que en los postreros días el Espíritu del Señor se derramará sobre muchas personas y que habrá una gran bendición sobre sus vidas. Y eso de que el Espíritu esté en nosotros o con nosotros, debe de servirnos como energía para perseverar y huir de esta perversa generación. Bien, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, que nos has dado en esta noche. Bendecimos este tiempo, Señor, y te damos gracias. Esta palabra que sirva de semilla y que incluso llegue a otros que no conocen esta palabra preciosa, Señor. Y que puedan entender que tú abras sus oídos y que abras también el entendimiento de estas personas para que puedan perseverar en las cosas de Dios, porque en los postreros días veremos cosas bien desagradables, Señor, y tenemos que estar listos para pelear de cada una de ellas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Y el pueblo del Señor dice, amén.